Comenzamos a grabar la dinámica de la paracha 53, Hasinu, Oye, y el capítulo 21 del libro Shoftim, Jueces. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Bien, pues la primera ronda estaré dando un resumen de la parasha 53 y si alguien quiere abordar algo más lo puede hacer, además de las haftarah. Y la segunda ronda continuaremos con el resumen del libro Shoftim, capítulo 21. Una de las partes bien interesantes de este capítulo, que ya estamos terminándolo, es que el Creador quiere que lo recordemos desde tiempos antaños. ¿Por qué? Porque es que no hay más nadie que venga en el futuro que no sea Él. Es por eso que dice recordar los días de antaño. Y ahí explica un leve resumen de lo que el Creador ha hecho a los patriarcas, cómo ha dividido los pueblos, cómo ha hecho muchas cosas hasta que llega a la nación de Israel. Y ese es el Creador que nosotros debemos de recordar, el del tiempo desde la creación, que fundó los cielos, que fundó la tierra, que hizo todo lo que llegó. ¿Por qué? Porque se sabe que en un futuro van a haber muchas deidades que han surgido a raíz de estos pueblos y un sinnúmero de cosas. Y nosotros pues tenemos que tener como que ese recordatorio, recordarme desde los tiempos pasados cuando yo hice los cielos y la tierra, cuando yo dividí los pueblos, cuando le di en mi herencia a Abraham, que hice mi pacto con él. Ese tipo de cosas es la que debemos de recordar, que hoy en día ese es nuestro creador, el de tiempos pasados. Así que cuando lo leí yo dije, mira, sí, este es el único rey que tenemos, el único rey de toda la tierra, de todo lo que existe, es que no hay nada nuevo y no hay nada fuera de él. Así que no hay hijos por ahí que vengan de él o ese tipo de cosas, misticismo, cosas de hombres que se hayan inventado. Así que eso es para tenerlo claro. El único hijo que él ha dicho que tiene la escritura es Israel. Moshe sabe que el pueblo se irá a corromper nuevamente y estos se olvidarán del Creador. El Creador también se lo deja saber. Esto es algo que realmente es triste saber esto antes de morir. O sea, alguien que lideró un pueblo, que llevó un pueblo, o sea, le pasó la palabra del Creador, fue como un verdadero líder, una guía para el pueblo, para que no se desviaran, y con todo eso el pueblo hizo un montón de cosas. Pero también el Creador le deja saber que los perdonará. O sea, este pueblo que está aquí se van a corromper. Y le explica un montón de cosas, pero también le dice, pero yo también los voy a perdonar. O sea que aquí vemos la parte de que el Creador no quiere la muerte del impío, sino quiere que viva. Y el Creador es grande en misericordia. Así que esa parte es bueno tenerla todo el tiempo, que hay veces que nosotros hacemos cosas y no sabemos si el Creador vaya a actuar de alguna manera, ¿verdad? Porque es que nuestros pensamientos no son los mismos de Él. Y nosotros pensamos en base a que, espérate, el Creador debe estar pensando, no, es que nuestros pensamientos no son iguales que los de Él. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro. El Creador está allá en lo más alto, por eso que sus pensamientos están por encima de todo y nosotros somos nada, somos como hormigas y los pensamientos de nosotros no son en nada en comparación a nada. Él nos deja estas instrucciones para nosotros seguirlas y nos irá bien si las seguimos. Así que es bien importante tener esto en claro. La generación nueva es la que van a poseer la tierra. Los que salieron de Egipto fueron los que, obviamente toda esa generación de que salió de Egipto fue las que murieron en el desierto, no pasaron para poseer la tierra, y viene el castigo de los 40 años en el desierto. Así que estos que salieron de Egipto murieron todos en el desierto. Y esta generación de los de 20 años hacia abajo fueron los que pasaron
a poseer la tierra. Las 10 palabras nos dice, pero el Creador que escudriña los corazones de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. O sea, esto es algo bien importante. Y es por eso que cuando el Creador le dice a Moshe que este pueblo se va a corromper, pero después yo los perdonaré, el Creador debemos de tener bien claro que Él visita la maldad en los padres hasta la tercera y cuarta generación. Así que en los hijos. Así que esta parte es bien importante tenerla en claro porque hay gente que se piensa que tiene una maldición eterna y no. Si hacemos las cosas mal, vamos a ponerle ejemplo que estamos haciendo las cosas mal, nuestros hijos no llevarán esa carga. El Creador va a visitar esa maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, pero también el Creador tiene grandes misericordias, millares y millares o sea, de generación. O sea que vemos aquí un punto bien claro y es que el Creador no castiga eterno. Eso es algo, es un mito de la gente, de que el Creador tiene castigo eterno y un sinnúmero de cosas. El Creador nos perdona, ve la maldad de nosotros los hijos y observa ese corazón y nos puede perdonar, pero Él va a estar pendiente de que esa maldad no pase en los hijos, los de la tercera hasta la cuarta generación. Y eso para mí es bien importante porque cuando el pueblo murió en el desierto, esta generación que pasó, también pasó una generación perversa. Entonces, estamos viendo de que a pesar de que fue una generación, porque el Creador quería destruir a todo el pueblo y de Moshe sacar una gran nación, pero pues ya sabemos lo que pasó. Esta generación que sale de esos padres también sale de una generación no perversa, pero una generación que sí, que seguían las costumbres de sus padres, y si no tenían una guía como lo que tenía Yehoshua y los ancianos, que cuando mueren, sabemos que hemos leído el libro de Choftín, vemos que este pueblo se corrompe otra vez. ¿Por qué se corrompe? Porque todavía no ha pasado tercera y cuarta generación de esta maldad de esos padres. Es por eso que el Creador también da un lapso de tiempo para ver la purificación de esa alma. Esa alma también tiene que pasar un proceso de purificación. Entonces, pues, pero también está en nosotros decir, mira, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, me voy a tornar al buen camino. Y habían personas justas, había muchas personas justas también. Pero lo que voy es que el Creador también examina ese corazón en generaciones. Dice aquí, si fueran sabios entenderían esto y comprendieran su final. El pueblo no entendió ni comprendió, pero nosotros los que estamos aquí sí comprendemos y entendemos. Debemos de seguir en la búsqueda de este bien con nuestro Creador, una vez estemos más cerca de su presencia y de su separación con su pueblo. Nosotros debemos de comprender, porque nosotros estamos en un nivel ahora mucho más adelantado de los que estaban aquí, a pesar de que ellos tenían la cercanía del Creador. O sea, el pueblo estaba ahí. Y eso es algo que nosotros leemos y nos gustaría haber estado en ese momento. Pero hubiésemos entendido como estamos entendiendo ahora. No, ahora está el desarrollo de mucha tecnología, tenemos el alcance de muchos libros, tenemos el alcance de muchos estudios, de poder tomar diferentes reflexiones y ayudarnos a acercarnos más al Creador. Y eso, lo dice aquí en el texto, si fueran sabios, entendieran esto y comprendieran su final. Pero el pueblo no comprendió. Oye, todo se repite, no hay nada nuevo. ¿Acaso es difícil de comprender esto? Aunque para muchos sí, para otros no. Porque el mundo también está lleno de esto, está lleno de los dos bandos. Es más fácil para el mundo extender la mano y hallar lo que quiere que esperar cuando sea el tiempo y el momento de comprender. Porque no es extender la mano y hallar lo que queremos, sino saber en qué momento nuestro corazón está dispuesto a escuchar y a obedecer. Estoy preparado para escuchar y obedecer. Esto es lo que demanda el Creador de sus siervos. El Creador no se complace de la destrucción del que hace el mal. El Creador desea que éste viva y no muera. Pero lamentablemente hay gente que está como destinada a ser como sombra en este mundo. Aunque sabemos que todos somos visitantes y extranjeros. Pero lo que voy es que estos tal vez
no le veamos un propósito. Siempre el Creador tendrá uno para cada persona, ya sea unos para perdición por su corazón y otros para seguir en el camino de la justicia, y que el Creador siempre tenga misericordia de todos nosotros. Dice aquí: presten atención a todas estas palabras de advertencia y enséñenles a sus hijos para que cumplan todas las palabras de la Torá, porque estas palabras no son vanas para ustedes. En ellas, o sea, en estas leyes, está la vida misma de ustedes, y es el canal a través de la cual se harán meritorios a vivir mucho tiempo en la tierra a la que se dirigen cruzando el Jordán para tomar posesión. Así que para mí, esta parasha ha sido, sí, de mucha reflexión. Todas han sido de mucha reflexión, y todas tienen una enseñanza similar, diferente pero similar. Así que para mí está más que claro. Cada quien escoge el camino que desea tomar, cada quien es libre de escoger el camino que desea tomar. Ahora, hay unos que están más en la cercanía del Creador por su justicia y porque siguen la Torá, así de sencilla, y hay otros pues que se les puede complicar un poco más la cosa porque su corazón aún no está listo para entender, escuchar y obedecer. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias, Shalom. Sí, me gustaría añadir algo sobre este cántico de Moshe, y es algo que es bien curioso que vemos que anteriormente Moshe también hace, y es que pone de testigo al cielo y la tierra. Es bien interesante, ¿verdad?, que él utilice de testigos al cielo y la tierra, y para mi entender, ¿verdad?, por lo que he leído, yo creo que el hecho de que él ponga de testigos al cielo y la tierra es porque el cielo y la tierra permanecerán para siempre. O sea, que esos testigos que él está poniendo delante del pueblo de Israel son testigos que van a ser para siempre, por todas las generaciones. Lo leemos en Jeremías 33, dice: así dice el Creador, como es cierto que he creado el día y la noche y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y de David, mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque cambió su suerte y les tengo compasión. Vemos aquí que la promesa del Creador es para siempre, y lo reafirma diciendo que él hizo el siglo, como están hechos los cielos y la tierra, están establecidos por él. Pues eso quiere decir que eso nunca se va a destruir, nunca va a desaparecer. Y es bien curioso porque vemos que hay personas que a veces tienen esta creencia de que va a haber una destrucción de la tierra, de que la tierra va a desaparecer, vamos todos a morir, el meteorito y yo no sé qué cosas más. Y yo digo, ¿de dónde sacan esas ideas? De la Torá no es, de las Escrituras no es, porque las Escrituras en ningún momento habla de que la tierra va a desaparecer. Al contrario, la tierra va a ser heredada por los justos. O sea, la tierra va a permanecer para siempre. Entonces vemos aquí que Moshe utiliza el cielo y la tierra como testigo, porque él sabe y reconoce que esos testigos siempre van a estar ahí presentes. Y lo vemos también en parashá anterior, no tan lejos, en la de Deuteronomio 30, donde él está hablando del pacto de ¿verdad? Está hablando de la maldición y la bendición, y está hablando del pacto de que el pueblo está haciendo con el Creador, frente al Creador. Y es bien interesante también, vemos que él dice: aquí están todos ustedes frente, ¿verdad?, frente a delante del Creador, frente al Creador, y están los jefes de las tribus, sus ancianos, los jueces, los oficiales, todos los hombres de Israel, los pequeños, las esposas, los extranjeros. Aquí están todos ustedes en el campamento, hasta el que trabaja para ustedes, todos están aquí delante como testigos para hacer pacto con su Elohim, con su Creador. Y es algo que es bien importante también de esto, ver la importancia de lo que son los testigos, la importancia también de que cuando uno, ¿verdad?, si uno es extranjero y quiere hacer pacto, entender que uno necesita tener de testigo al Creador, el cielo y la tierra, y al pueblo,
porque aquí vemos que el pueblo mismo, todos sus integrantes, extranjeros y los más hasta el más pequeño, hasta el más anciano, todos eran testigos delante del Creador para hacer el juramento pacto y escuchar la maldición y la bendición. Y es bien interesante aquí ver también que pues Moshe vuelve y menciona, ¿verdad?, en este cántico pone de testigo el cielo y la tierra para dar inicio a este resumen, ¿verdad? Porque como tú dices, él vuelve a como que a recordar en este cántico la importancia de recordar la instrucción, de seguirla, de cumplirla, de obedecer al Creador. Es bien interesante también otra cosa que él habla ya más o menos al final del cántico, que habla, que dice que el pueblo va a recaer. O sea, Moshe ya sabía, el Creador le había dicho a Moshe que el pueblo iba de nuevo a caer en pecado, iba a caer en desviarse, y dice la advertencia de nuevo de que van a provocar la ira y el celo del Creador, y el Creador va a poner naciones en contra de Israel, y eso lo vemos eventualmente, ¿verdad?, con los profetas y los escritos, donde sí, el Creador levantaba naciones para castigar a Israel porque Israel se desviaba del camino de la Torah. Entonces vemos que es bien interesante ver cómo Moshe metafóricamente compara la ira del Creador con fuego, como se conoce también, porque el Creador es misericordioso, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces, vemos, si nos ponemos a analizar lo que causa el fuego destruye, es difícil de apagar, se propaga rápido. Entonces, pues vemos que es algo metafórico de esa comparación de que cuando el pueblo hacía lo malo despertaba esa ira del Creador, y esa ira era metafóricamente descrita como fuego, como destrucción que se propaga rápido. Entonces, que es difícil de apagar, y obviamente el antídoto para apaciguar esa ira del Creador, ese fuego consumidor, era retornándose a la Torá. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo Moshe buscaba demostrar estos atributos del Creador de forma más sencilla para que el pueblo las pudiera entender. Y eso lo vemos también con los profetas. Muchas veces vemos que el profeta habla y dice, no, porque el ojo el Creador el oído del Creador, la boca del Creador, la nariz del Creador, y tú dices, pero el Creador tiene nariz, tiene boca, tiene oído, tiene ojo. No, el Creador no tiene forma, pero metafóricamente el profeta buscaba darle forma metafóricamente a esos atributos del Creador para que nosotros humanamente podamos entenderlo y captar, ¿verdad?, el mensaje. Y es bien interesante ver que pues Moshe también aquí lo hace, y obviamente el pueblo entendía, el pueblo en este momento estaba escuchando y entendiendo cada palabra que Moshe les estaba recitando. Y es bien interesante también otra cosa, ¿verdad?, que es algo mío, y es que dice que es un cántico, y yo que soy madre homeschooler, o sea, yo le doy clase a mis hijas, le doy clases en casa. Una de las técnicas más efectivas para uno aprender es cantando, especialmente a los niños. Las tablas de multiplicación cantadas, rimas cantadas, etcétera. Y creo que el hecho de que Moshe haya hecho este cántico es porque para que se le hiciera de una manera más fácil y cómoda al pueblo cantar este cántico y recordarlo siempre. Es igual también que cuando recitamos el Shema. Vemos que el Shema dice, y la atarás en tu mano, la tendrás frente a tus ojos. O sea, todo eso es metafórico, pero cuando vienes a ver es un recitar. O sea, tú recitas eso para todo el tiempo para poderte acordar. O sea,
El Creador todo el tiempo dice, recuerda, o sea, la Torah tenemos que tenerla todo el tiempo en recordatorio. ¿Cómo se puede tener la Torah todo el tiempo en recordatorio? Pues practicándola, leyéndola, practicándola, poniéndola en práctica, y así eventualmente ya tú lo haces instintivamente, que es lo que dice que, ¿verdad?, en un futuro, cuando ya no se tenga que estudiar Torah, dice, no se va a tener que estudiar más, porque ya hasta el más pequeño, desde que nace, va a conocer que el Creador es uno, no va a tener que estudiarla, porque va a saber lo que es bueno y lo que es malo. O sea, esa conciencia va a estar hasta en el más pequeño. Pues yo entiendo que esta práctica de recordar y ejecutar son cosas que el Creador manda al pueblo a hacer para que nunca se olvide de su ley. Y yo creo que la falla del pueblo fue esa, el no recordarlo, el no practicarlo y eventualmente olvidarlo. Y nada, eso es lo, ¿verdad?, de lo que esta canción a mí me llama mucho la atención. Eso, hay otras cosas más, pero ya yo creo que hay una grabación ya donde se estudia más a profundidad, con más detalles sobre esta parasha, pero quería añadir eso a lo que habías hablado. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y en las canciones, sí, en las canciones está toda la verdad, porque de eso se trataba, de que ese cántico quedara grabado perpetuo. Así que bastante interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Pues de esta paracha realmente sí fue un cántico más bien tipo profético, un cántico profético, que vemos un Moshe que ya está, al final de su carrera, un Moshe que está mirando retrospectivamente todas las cosas que ocurrieron desde el principio. Entonces él lo compone como un tipo cántico y utiliza metáfora, obviamente, pero lo más que me atrae de este cántico es aquí en el verso 4, cuando él dice que las acciones del poderoso son perfectas. Entonces quizás el pueblo, habiendo visto todas las cosas que ocurrieron con sus antepasados, con su generación pasada, todas las personas que murieron, quizás en un momento dado sintieron cierto tipo de molestia, y ese tipo de molestia pudo haberse llevado ellos en su mente como que ese temor porque el Eterno nos va a matar o nos va a matar o sea, un tipo de miedo, ¿no? Entonces, aquí cuando él dice son perfectas, puesto que todos sus caminos son justos. Entonces, cuando habla de perfección, lleva entonces, ¿por qué? Porque todos sus caminos son justos. Entonces, aquí, cuando él cuando habla de justicia, me llama la atención que dice, ¿por qué él es un Elohim fiel? Esta palabra fiel, como que es un aliciente a nuestro corazón. Como que cuando yo oigo de la fidelidad del Eterno, como que descansamos en esa fidelidad y que todos sus caminos son justos, a pesar de que muchas veces nos pudiésemos desviar de las instrucciones o del camino. Él permanece fiel, él permanece justo, dice recto y moral, y la destrucción es culpa de sus hijos. Entonces, en alguna forma, cuando el hombre se desvía, pues no es culpa directamente del Eterno, sino que en algún momento nosotros nos hemos desviado, pues tenemos que volver a hacer esa retrospección y retomar el camino de nuevo. ¿Por qué? Porque dice que esa generación la describe como pervertida y retorcida. Y sigue haciendo una serie de preguntas retrospectivas al pueblo que quizás suenan un poco fuerte en el cántico, pero a veces este tipo de cántico, este tipo de reflexión ayuda al pueblo a reflexionar verdaderamente en sus caminos. Es como que se remueve de nuevo para volver a traer a la memoria y no caer otra vez en los errores que ellos cayeron. Y también me llama la atención que le llama en el versículo 15, le llama Yeshurum al pueblo de Israel. Yeshurum, según algunas traducciones o interpretaciones, quiere decir el que ve
el recto, el amado. Sin embargo, dice, el amado, Yeshurun, engordó y se rebeló. O sea, engordar como un tipo de metáfora. Ustedes recibieron tanto y tanto y tanto y se rebelaron. Entonces, a lo cual, dice, te volviste grueso, obeso, esta nación abandonó al Elohim que la hizo y se desdeñó al poderoso que era su sostén. Y lo provocaron su celo con prácticas extrañas, hablando también de idolatría. Siempre es el hombre que se sale de ese camino, considerando que él sigue siendo fiel, sin dejar la premisa de que él es fiel. Entonces siempre traer la introspección a nosotros mismos, no decir, bueno, la culpa la tuvo este o aquel otro, o la tuvo el mismo Elohim, sino siempre mirando a nosotros mismos, partiendo de la premisa de que Él es fiel, de que Él es justo. Aquí, dentro de esta justicia, me llama la atención de cuando se habla de pago y recompensa, que es una premisa básica de cosas que el Eterno ha puesto. Si hacemos lo malo, nos desviamos, obviamente pues va a acarrear cierto tipo de una consecuencia, lo mismo cuando hacemos cosas buenas. Cuando dice en el versículo 35, dice, tengo venganza y retribución. Entonces ahí vemos la justicia, es como una balanza. Es realmente, si tú sigues el camino incorrecto, pues hay ciertas cosas que ya están proclamadas que te van a ocurrir. No es que él quiera azotar, que sienta placer en una venganza al ser humano, sino que el mismo hombre acarrea eso a su vida por el camino que decide decidir, porque ya son unos decretos que ya fueron decretados del principio. Pero también hay retribución, y en estos vemos la justicia del Todopoderoso. Entonces más tarde dice en el 39, que me llama la atención, dice que yo hago morir y doy la vida, y si yo aplasté, yo sanaré, mas no hay protección de mi poder. En otras palabras, él es el superior a todas las cosas, él es el soberano de todas las cosas, hace morir y da la vida, que todo viene de él. Entonces el 40 dice, yo soy la vida para siempre. Cuando nosotros hemos escuchado que hay cosas que son la vida, que son el camino, la vida, todo eso, cuando la Torá ya misma nos decreta que yo soy la vida para siempre. Ahí mismo dice Moshe que él alzó mi mano al cielo y digo, yo soy la vida para siempre. Habla de una eternidad. Así que pues esas fueron las cosas que me llaman la atención de este cántico, estableciendo la fidelidad, estableciendo la justicia, y que siempre ha sido el hombre que se ha separado o ha acarreado juicios a su vida de acuerdo al camino que decide tomar. Pues nada, esto es lo que quería compartir de este cántico. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Excelente aporte, de verdad. Hay cosas que se quedan, y eso es bueno que ustedes estén ahí también para realizar esos aportes interesantes, y pues que venga también desde otra perspectiva. Sí, definitivamente el hombre es el que decide separarse del Creador. Eso está desde el comienzo. Algo bien interesante eso que has mencionado. El hombre siempre ha buscado hacer sus propios caminos. Ya lo vemos en la Torre de Babel, cuando quisieron llegar al cielo. O sea, qué mente pollo, ¿no? No dice, vamos a hacer los más grandes. Y son cosas bien interesantes que las Escrituras nos enseña a que nosotros estamos para vivir en la tierra, le debemos a un ser supremo agradecimiento al ser supremo, y seguir las instrucciones que el ser supremo nos dio a nosotros para cumplir la tierra bien, que nos vaya bien, porque de eso se trata, que nos vaya bien y vivamos. Bastante interesante. Seguimos con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom. En esta parasha vemos, ¿verdad?, que Moshe menciona que la creación del Eterno es perfecta. Todos sus senderos son justos, que el Eterno es fiel, no hace injusticias, porque es justo y correcto, ¿verdad?, que son atributos del Eterno. Entonces Moshe lo está desglosando aquí. Y es bien interesante que cuando Moshe dice el Eterno es fiel,
tenemos que conectar eso con su pacto, ¿verdad? Y ahí, eso es una pista muy grande, ¿verdad? Para los que nos estén escuchando, que puedan entender. O sea, cualquier religión que alegue que ellos sustituyeron a Israel, ¿verdad? Y que el Creador abandonó ese pacto con Israel, que ahora lo tienes con ellos, esto es una mentira. Y aquí lo podemos presentar, o sea, lo podemos leer, lo podemos entender. Si el Eterno es fiel, ese pacto es para siempre, es eterno, no se rompe. O sea, el Eterno escogió a Israel, y aunque ellos hemos sido rebeldes, ¿verdad? El Eterno siempre es fiel y cumple con su pacto, eso no va a cambiar. Entonces, nadie ha sustituido a Israel, todo sigue igual, y por ende tenemos que seguir cumpliendo con los preceptos del Creador. Otro aspecto muy importante, ¿verdad?, que debemos tomar en cuenta, ese es el siguiente. El ser humano, al errar, tiene que comprender que al hacerlo solo se daña a sí mismo, y que siempre cargaremos con las consecuencias al desviarnos a derecha o a la izquierda. Eso es muy importante entenderlo. Y algo que William mencionó sobre el cielo y la tierra, ¿verdad? Moshe designa el cielo y la tierra, que desde nuestra perspectiva humana son eternos. Y si pensamos, ¿verdad? El Creador siempre le dice al pueblo que si se apartan del camino, el cielo les negaría su lluvia y la tierra les privaría de sus frutos. Bien interesante eso. Y también podemos leer, que siempre se lee alrededor de casi todas las parashas, de generación en generación. ¿Qué mantiene a Israel como pueblo unido hasta los días de hoy? Eso, exactamente eso. Y Moisés se lo está repitiendo continuamente. De generación en generación tienen que enseñarse unos a los otros, ¿verdad? Hablar de la Torah, tienen que hablar de las maravillas, porque si se ponen a pensar, eso es lo que el Creador quiere de nosotros, que continuamente nosotros como padres a nuestros hijos, o sea, las generaciones tienen que seguir dando voces de el Creador, la Torah y su maravilla, para que podamos seguir aquí, ¿verdad? Eso es importante. Obviamente, el pacto es eterno, como dije antes, pero nosotros tenemos que cumplir con esto, de estudiar Torah, enseñarle a nuestros hijos Torah, para que las generaciones sigan dando voces sobre esto, o sea, y manteniéndose unidas como pueblo. Dicen, wow, el pueblo de Israel ha pasado tantas cosas, tantas dificultades y todavía se mantiene, ¿verdad? Cómo imperios han caído, cómo lo que se habla de ellos es historia, pero mire, Israel sigue aquí, y eso es muestra del pacto eterno del Creador con su pueblo. Y nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabe, por el aporte. Excelente aporte que has dado también. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Shalom. Buenas tardes a todos los que me escuchan. Esta parashá es una parashá muy importante y se titula, como bien mencionaron anteriormente, Hasinu, que significa prestar oído. Y es que este es el centro de la parashá, el prestar oído, como bien dice Deuteronomio o Devarim 32, 46, 47, y dice que debemos aplicar nuestro corazón a todas estas palabras que yo testifico hoy. Y esta parashá son las últimas palabras a partir del verso del capítulo 31 al 33. Son las últimas palabras de Moshe a su pueblo, y en específico este es el cántico que él quiere que le presten especial atención, porque como él bien dice, no es cosa vana el escucharlo, el prestarle atención.
y en otra versión lo diría, no es cosa para tomar a la ligera, sino que nuestra vida está en ello. Por tanto, es una parte de la Torah muy importante, ya que es un cántico que servirá de testimonio y también de recordatorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, a todo aquel que quiera servir al Eterno, para anunciarle las cosas que debe tener como advertencia para poder tener parte y salvación con el Eterno. Y trae mensajes muy hermosos. Y quería meditar en esta hora en algunos de ellos. Y para mí uno de los mensajes más profundos y que se nota, que remarca durante toda la parashá, es que primeramente el Señor enfatiza en muchas cosas interesantes, pero primeramente quería recalcar en que Moshe, como bien dice en otras partes, yo sé que cuando yo muera, yo sé que cuando yo me vaya, ustedes no se van a mantener fiel. Y él mismo lo dice, porque estando yo aún en vida, ¿cuántas veces han tentado al Señor? Y él muestra aquí algo triste y al mismo tiempo real, que al final pudimos ver que pasó y ha pasado una y otra vez, donde él dice en el versículo 15 que ellos abandonaron al Dios que los creó, que abandonaron y despreciaron a la roca que podía salvarles. Y es aquí donde se ven los sentimientos de Dios, porque dice que ellos se portaron como hijos desleales, y vemos que dice que provocaron al Señor a celos. Y vemos los sentimientos de Dios, vemos que realmente hay una relación de amor, una relación de fidelidad, en el cual Dios siente celos por su pueblo, de la manera que está buscando una relación única entre Él ser su Dios y ellos su pueblo. Y este cántico quiere recalcarle algo muy importante a su pueblo, y es que cuando se vean todas estas situaciones producto a haber abandonado a Dios, cuando se vea con situaciones pasando hambre, pasando enfermedades, pasando el ser expulsados de su tierra a vivir en tierra ajena, entonces recordaran este cántico y recordaran que, como dice el verso 30, ¿cómo podría uno solo haber huido a 1000 o poner fuego en 10,000? Si no es porque la roca los había vendido, su roca, no lo había entregado. Y es cuando el Eterno quiere recalcarle un mensaje importante, la causa por la que están pasando todo esto, y es la que les recuerda el cántico para cuando estén en una situación así, es que es a causa de haber abandonado al Señor, a causa de haber buscado refugio y protección en otros dioses que al final, como dice la Escritura, no son dioses, son dioses ajenos. Y el Señor quiere hacérselos entender porque en el mismo libro de Lamentaciones, a través del profeta, en el capítulo 3, del 37 al 40, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y eso es importante, porque Dios quiere hacer entender que Él es el único verdadero Dios, y no sucede nada si Él no lo manda. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, lamentes en su pecado. Y escudriñemos nuestros caminos, busquémonos y volvámonos al Señor. Y justo este mensaje es el mismo que nos trae el Salmo: escudriñen sus caminos, busquen para que puedan comprender qué está pasando. Y el Salmo enfatiza vez tras vez el mensaje de que ellos deben reconocer que ninguno de sus dioses puede salvarlo, de que solo, como dice el versículo 36, solo el Señor es la defensa de su pueblo, y quiere que reconozcan, como bien se abundará más, que Él es el único Dios, que no hay dioses fuera de Él, que Él solo es el que da la vida y que da la muerte. Como bien decía ya, yo soy quien hiero, yo soy quien hago lo bueno, quien hago lo malo, yo soy quien causo la herida, yo soy quien la defiendo, nadie puede librarse de mi poder. Y es lo que está buscando Dios de su pueblo, que su pueblo reconozca que necesita de Él, que Él es la roca, que Él es el único que puede salvarlo, que Él es el único que puede regresarlos a casa. Y eso es un mensaje muy hermoso, porque si bien Él les profetiza y le dice lo que realmente pasarán, y aún podemos verlo porque aún estamos sufriendo estas situaciones y hemos sufrido por muchos y muchos años, no por eso el mensaje culmina ahí, sino que hay una esperanza, un mensaje a su pueblo para que se alegre en ello. Cuando le dicen el 43, alégrense naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos.
y Dios vengará de sus enemigos y purificará su tierra y purificará su pueblo. Y esto es un mensaje precioso, porque si bien ellos saben ahora que la situación que tienen, esa causa de haber abandonado al Señor, y ahora están listos para reconocerlo como su único Dios y como parte de su pueblo, ahora saben que Él no los abandonará. Gracias, Yolanda, por el aporte. Voy a leer Shoftim 21 y luego pasaré una ronda. Y dice, y los varones de Israel habían jurado en Mizpah, diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a casa del Creador, y se estuvieron allí hasta la tarde delante del Creador. Y alzando su voz hicieron un gran llanto, y dijeron, oh mi Creador, Elohei de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy una de las tribus? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Y dijeron a los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Creador? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiere del Creador en Mizpah, diciendo, sufrirá muerte. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, una tribu hoy es cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que le han quedado? Nosotros hemos jurado por el Creador que no le hemos de dar nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido al Creador en Mizpah? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento ni a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galat. Entonces la congregación envió allí 12,000 hombres de los valientes, y le mandaron diciendo, id y pasar cuchillo a los moradores de Jabes Galat con las mujeres y los niños. Pasaréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido varón en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que es la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en Shalom, o sea, los llamaron en paz. Eso lo habíamos leído en el capítulo anterior, que esos 400 se fueron a esconder en las cuevas. Y volvieron entonces los de Benjamín y le dijeron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo dolor la causa de Benjamín, de que el Creador hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de las mujeres para los que han quedado? Porque el sexo de las mujeres había sido arraído de Benjamín. Y dijeron, que se salva la heredad de Benjamín, para que no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, sin embargo, no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo, maldito el que diere mujer a alguno de Benjamín. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne del Creador en Silo, que está al quilón de Betel, al nacimiento del sol, al camino que sube de Belel a Siquem, al mediodía de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas. Y ested atentos, cuando veáis salir las hijas de Silo a bailar en coros, vosotros salid de las viñas y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a la tierra de Benjamín. Y cuando vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárlos, nosotros les diremos, tened piedad de nosotros en lugar de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, y pues que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Y tomaron mujeres conforme a su número, arrebatando de las que danzaban, y yéndose luego, se volvieron a su heredad, y se edificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Voy a dar un pequeño resumen de esto, a pesar de que pues se entiende todo, pero un resumen contundente es que se sabe que el linaje viene del padre, no de la madre. Aquí vemos bien claro que solamente quedaron 400 hombres de la tribu de Benjamín, so querían que la tribu no fuera exterminada, o sea, fuera de exterminio. Así que, ¿qué hicieron? Le buscaron mujeres de otros lugares para que esa tribu de Benjamín no fuera cortada de Israel. Así que es bastante interesante este relato, porque este relato muchas veces, y he escuchado en debate, que esto ni se menciona, hay gente que no sabe ni de esto.
¿Sabes por qué? Porque se enfocan, yo sé que la Torá es importante, pero lo que estamos haciendo ahora de leer los escritos y los profetas es también muy importante porque nos enseñan a que sí, definitivamente el linaje es paterno, no materno, así que es patrilineal. Y esto es algo bien importante de poderlo remarcar, que esta tribu se iba prácticamente al exterminio y le buscaron mujeres para que esa tribu no fuera cortada de Israel por completo. Así que bastante interesante, ¿verdad? De lo que lo demás, pues se puede entender bastante entendible. Bueno, y que en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. Eso es lo que podemos hacer hoy en día nosotros, lo que está recto delante de sus ojos. Sabemos que pasa un Yom Kippur, unos lo celebraron un día, otros lo celebraron otro día, pues cada quien lo hace, ¿verdad? Recto delante de sus ojos. Aquí no hay, que lo hiciste mal, que lo hiciste bien. Mira, si tú entiendes que lo hiciste bien, pues hazlo. Si tú entiendes que algo faltó, pues un poco más de comprensión de lectura. Si tú entiendes que así, reflexiona un poquito más, pero ¿sabes qué? Yo creo que la intención del corazón de poder reservar ese día, yo creo que ahí está eso. Porque si tú entiendes que ese día cayó ese día, y ese día el que era, pues está bien, super fine. Hazlo como el creador demanda de ti que lo hagas. Ahora, si tú entendiste que lo hiciste mal, después con el tiempo, pues un poco de comprensión y trata de que el próximo sea, de eso es la vida. La vida se trata de cada vez hacerlo mejor y cada vez acercarnos más al creador. El creador no nos va a jugar por eso, no nos va a jugar porque, era hace 2 días y tú lo hiciste 2 días después, no. El creador no va a jugar por eso, el creador va a ver la intención de tu corazón que sí era ese día y tú quisiste reservarlo ese día porque tú entendiste que era ese día. Así que voy a pasar una ronda rapidito. Adelante, Ilia. Gracias. Bueno, adicional a lo que mencionaste, que es bien importante, quiero comenzar con lo que dice aquí el inicio de la lectura. Habla de que los hijos de Israel le preguntaban al Creador que por qué había sucedido esto, por qué la tribu de Benjamín estaba a punto de desaparecer. Y entonces al otro día edifican un altar. Quiero recalcar que estos altares no eran tallados ni nada, eran altares de piedra donde eran para uso para quemar holocaustos. Después ellos mismos se hacen preguntas hacia el Creador, como que ¿por qué tú has hecho esto, Creador? ¿Por qué has hecho? Se entristecían, decía, como echándole la culpa al Creador del hecho de que la tribu de Benjamín iba a desaparecer. Pero no es hasta el versículo 7 donde vemos que dice que nos enteramos, ¿verdad?, el lector, que ellos hicieron un juramento en nombre del Creador de que no le iban a dar sus mujeres a los de la tribu de Benjamín. O sea, el Creador no tenía nada que ver ni tenía la culpa de que la tribu de Benjamín estuviera a punto de desaparecer, sino que fue a causa de un juramento que ellos hicieron que la tribu de Benjamín estaba en peligro de desaparecer. Y vemos aquí esta conducta humana de siempre echar como responsabilidad a alguien, a otra persona o al mismo Creador, en vez de reflexionar y decir, a causa de mi responsabilidad, yo soy responsable de que esté pasando esto porque a causa de mi juramento, que lo hice, quizás lo hicieron sin pensar, como hemos visto en lecturas anteriores donde se hacía juramento sin pensar, sin analizar bien las consecuencias de ese juramento, y la causa de ese juramento era que no había mujeres para Benjamín. Entonces vemos cómo ellos buscan la manera de disfrazar ese juramento, o sea, darle vuelta a ese juramento para que no se comprometieran, porque ellos sabían la importancia de un juramento. Ellos no podían ya romper ese juramento, ellos tienen que cumplirlo. Entonces vemos que le aconsejan, después que buscan ¿verdad?, después que exterminan a los que no se unieron en guerra y toman a las mujeres que no habían conocido hombres para los de Benjamín, que se dan cuenta que son pocas, que no son suficientes para la tribu, para los sobrevivientes de la tribu de Benjamín. Entonces pues vienen y planean vemos que aquí
el creador no es el que está mandando a hacer esto. Ellos mismos dicen, volvieron pues los de Benjamín y les dijeron a las mujeres que habían conservado vivas, le dieron a las mujeres que habían conservado vivas, pero no fueron suficientes. Y el pueblo se compadeció de Benjamín, porque y aquí vemos de nuevo que ellos, ¿verdad?, porque el Creador había abierto una brecha entre las tribus, pero el Creador había abierto esa brecha por el juramento que ellos hicieron. Si ellos no hubieran hecho ese juramento, los de Benjamín se podían juntar con las mujeres de Israel. Entonces dice aquí, y dijeron los ancianos de la congregación, o sea, fueron los ancianos los que tomaron esta decisión, haciendo preguntas de cómo haremos para que Benjamín no fuera exterminado. Entonces manda a los de Benjamín a ocultarse entre viñas y esperar a que se acercara una fiesta del Creador anual. O sea, esto tiene que ver con alguna de las fiestas del Creador, de las que se mencionan en la Torá. En Silo, aquí vemos que este es un sitio donde también históricamente se sabe que el arca estuvo allí resguardada. Entonces dice que se escondieran y esperaran a que las hijas de Silo salieran a danzar, para entonces ellos tomar de esas mujeres para sí, y entonces los que hicieron pacto de no darle sus mujeres, ya ahí no son responsables, porque ya ahí ellos están ¿cómo decirlo?, como inconscientemente ellos no supieron que tomaron a sus hijas, porque no fueron dadas por parte de ellos, sino que fueron tomadas por los hijos de Benjamín, y de esa manera pues el juramento que ellos hicieron pues no se rompe, ellos no están rompiendo con el juramento, porque no fue no salió de ellos dar las mujeres a sus hijas, sino que fue que los de Benjamín las tomaron para sí sin ellos enterarse. Y es bien gracioso, porque vemos que ellos mismos buscan la manera de hacer, ¿verdad?, ese, por decirlo así, ese truco para librarse del castigo ¿verdad?, por el juramento que hicieron, porque el juramento era importante, ellos sabían que era importante, y de alguna manera romper ese juramento inconscientemente sin ellos tener culpa. Y vemos que termina el capítulo diciendo, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciere. Aquí vemos que esto que hicieron los ancianos, lo que mandó a hacer los ancianos para que la tribu de Benjamín no desapareciera, no necesariamente era aprobado por el Creador, ni estaba a lo mejor bien. Simplemente ellos hicieron esto porque a su entender estaba bien, y como no había rey, pues ellos seguían a los ancianos, el consejo, y ellos lo hicieron. Obviamente, para los ojos del Creador, el Creador lo permitió, porque pues aquí vemos que Benjamín no desapareció. Eso quiere decir que pues en cierta manera podemos entender que el Creador dio el visto bueno. Pero es bien interesante, ¿verdad?, ver esta dinámica de los hijos de Israel compadecidos después que pelearon contra los de Benjamín, sabiendo lo malo que hicieron, después se compadecen. Vemos entonces cómo ellos buscan la manera entonces de buscarle mujeres para que no desaparezcan, aunque ellos hayan hecho este juramento. Ellos hicieron este juramento y no vieron las consecuencias del mismo, y entonces después como que tratando de achacarle la culpa al Creador de que Benjamín iba a desaparecer, cuando en realidad ellos fueron los que hicieron que esa consecuencia pasara. O sea, fue su juramento el que provocó esto, y vemos que el Creador, en toda la lectura, el Creador no les responde. El Creador ellos hacen holocausto, van a donde el Creador, ¿sabe? Van a consultar donde el Creador para ver qué hacer, y en ningún momento se ve aquí que dice que el Creador les dijo. Entonces vemos que entonces ellos son los que toman la decisión, y es bien interesante, ¿verdad?, de esta lectura sacar este tema de lo que nos enseña Jueces,
de que cuando no hay rey, pues cada uno tiene que hacer lo que pareciera que está bien. En cierto modo, hoy en día estamos igual, o sea, no tenemos rey, cada uno hace lo que pareciese esté bien, pero yo recomiendo que cada vez que tome usted una decisión que para usted pareciera que esté bien, primero siempre la filtre por la Torá, o sea, todo lo filtre por la Torá. Estudie la Torá, toda decisión que tome, filtrela por la Torá, y si filtra, pues entonces es una buena decisión, pero si no encaja con lo que dice la Torá, si es contradictorio a lo que dice la Torá, mejor no lo haga. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y sí, a pesar de que estaba también Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días, ellos consultaban, me imagino que al sacerdote, si era aceptado, ¿no? Y el sacerdote me imagino que le decía, porque así mismo como le decía el sacerdote al pueblo, le decía, sí, pues, hoy lo voy a entregar en tu mano, ¿sabes? Y eso está en la lectura anterior, la de Shoftim 20, so que debe de haber algún tipo de conexión que sea aceptada con estos ancianos de lo que sucedió. Pero también nos recuerda que ellos hacían lo que era recto delante de sus ojos porque no había rey. Tampoco el rey, no se crean porque iba a haber un rey humano y iba a hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque vamos a llegar a los reyes y vamos a ver cuántos reyes hicieron las cosas malas, corruptas, desagradables y un montón de cosas. Lo que nos dice aquí es que como no había un rey en Israel, cada quien hacía, o sea, lo que se supone, cada quien hace lo justo y recto delante de lo que demanda el creador de nosotros. Así que es bastante interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, este capítulo, pues, veo cómo estas tribus tenían cierto tipo de animosidad entre ellas, basado en lo que había pasado anteriormente. Con aquellos hombres malos, malvados, digo yo, hacia el levita que vino y todos saben lo que pasó en el capítulo anterior, que su mujer pues fue violentada y todo. A raíz de eso, pues ellos se sublevaron contra Benjamín, porque Benjamín entonces no quiso entregar esos malvados. Obviamente, pues ellos estaban molestos con esto que había ocurrido, y a base de eso pues ocurre ese juramento. Pues no, obviamente pues muchos de los de Benjamín murieron. Los sobrevivientes pues ellos se sintieron muy mal que no tuviesen mujer para levantarle la descendencia, ya que ellos se acuerdan de cuando el Eterno le habla a Jacob sobre su descendencia. Luego nace Benjamín y vemos como Saúl desciende, el rey Saúl desciende de Benjamín. Pues ellos se acuerdan de todo eso, pero habiendo hecho ese juramento, pues no querían faltar, porque era muy serio. Cuando se hace un juramento es muy serio para ellos, ¿no? Pues entonces, cuando vieron entonces, como digo yo, the whole picture, cuando tú ves toda la situación, todo el esquema que se ha creado, pues se van a perjudicar los de Benjamín, y obviamente pues ellos no se van a perjudicar por el faltarle al juramento. Pues entonces aquí ellos hicieron, como digo yo, una pequeña trampa, digo yo, porque entonces cuando salen las hijas de Shiloh, salen a danzar, pues ellos hacen como un cierto tipo de emboscada, roban algunas, las raptan para entregárselas. Pero entonces ellos dijeron, pero mira, cuando vengan los padres de ellas a preguntar con qué ustedes han hecho, pues entonces ellos le dicen a los padres, pues mira, ustedes no tienen culpa porque no van a violentar el juramento, sino que nosotros las raptamos y se la entregamos a ellos. O sea que ustedes, los padres de estas jóvenes, pues tampoco sientan que ustedes han violentado el juramento, porque en otras palabras, nosotros las raptamos, las robamos y se las entregamos. Entonces se crea ese smoke, digo yo, como ese humo, a base pues que eso sigue como un domino, un efecto domino, digo yo.
Y obviamente pues aquí las jóvenes pagaron, digo yo, pagaron las consecuencias. Pero todo hay que verlo de un punto de vista de que fueron decisiones que ellos tomaron basado a ciertos eventos que ocurrieron. Y sigue este mismo efecto dominó. Pues y entonces vemos aquí cómo ellos no violan su juramento, no, y en otras palabras, pues Benjamín queda con mujeres, o sea, quedan bien en ese aspecto, pero dice después luego que no hacían lo que ellos parecían porque no tenían rey. En otras palabras, eso es lo que a ellos les pareció en ese momento correcto. Por eso la Torah, aquí el libro de Shoftim dice que cada uno de su tribu y su familia saliendo de allí, y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno de ellos, cada uno le parecía recto a los ojos todo lo que hacían. En otras palabras, a ellos les pareció recto, como no había rey, pues entonces aquí pues da de antemano, esto es lo que a ellos les pareció recto, en otras palabras, porque no había rey. Pero tú dijiste algo bien interesante que dice, no crean que porque haya un rey van a hacerlo todo perfecto. Siempre como, no sé, creo que fue Elian que lo dijo, siempre le echamos la culpa al del lado, al otro, porque no teníamos rey, pues esto y esto y esto, pero vemos que realmente hay que ver las acciones individuales. ¿Qué tipo de acción trajo esto? ¿Qué tipo de acción? ¿Por qué Benjamín no entregó a esos hombres cuando se les pidieron, esos malvados? ¿Y por qué ellos entonces hicieron ese juramento tan ligeramente? O sea, que cada uno tiene que hacer cierta introspección para llegar entonces al momento, pues, los que sobrevivieron, pues mira, se quedaron sin heredad. ¿Ahora qué hacemos? O sea, que cada acción lleva a otra acción. Cada hombre hizo lo que le pareció correcto. Y entonces aquí, pues, hay que ver, necesitaban un rey ellos, van a pedir el rey eventualmente. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde llega todo esto? Pues mira, cada uno hacer introspección individual, cada uno asumir su responsabilidad y no echarle la culpa al otro, sino siempre pensar que cómo mis acciones podrían afectar al otro. Pues nada, esto es lo que quería comentar de esta de Shoftim. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Bastante interesante. Seguimos con Jonabe. Adelante, Jonabe. No tengo mucho que decir porque ya ustedes dijeron casi todo y no lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Pero es bien, esto como que nos da a nosotros una clase en cuanto a cómo se debería de comportar el pueblo, ¿verdad? Porque, ellos hicieron un juramento por lo que se sucedió, ¿verdad? Lo que leímos en los capítulos anteriores, que fue algo muy triste, fue terrible. Pero a la misma vez ellos tenían un concern, o sea, una preocupación de que faltara una tribu de Israel. O sea, ellos tampoco querían eso. Entonces, rapidito, a lo que voy, es que la benevolencia entre todos nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene que existir, aunque van a haber diferencias, como bien lo mencionaste ahorita, Daniel, ¿verdad? Sobre lo de Yom Kippur, unos los guardaron un día, otros otros. Al final de todo, nosotros como un pueblo, ¿verdad? Del Creador, tenemos que ser benevolentes unos con los otros y siempre buscar por el bienestar uno de los otros, que esto es lo que yo veo en esta lectura. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabe, gracias por el aporte. Seguimos por la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Con respecto al estudio de los jueces o Shoftim que se está estudiando del capítulo 21, esta es una historia que viene a continuación de lo que ya se estudió. Es decir, no ha terminado la historia del capítulo anterior, sino que, como bien han dicho, continúa. Y una de las cosas que nos va a ayudar a entender mejor esta historia, donde ocurren varias muertes, es primeramente entender el periodo histórico que cuando comenzamos a estudiar el libro de los jueces se vio en el que ocurre esto, porque cuando concluye este capítulo, que es el último capítulo del libro de los jueces,
dice que en este tiempo, en el versículo 25 del último capítulo, que es este mismo, porque en este tiempo en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, o lo que bien entendía. Y este es el periodo posterior a la muerte de Josué o Yehoshua, y para abarcar un poco más de este periodo hay que recordar cuando vamos al inicio del libro de los jueces, en el capítulo 2. En el versículo 7, por ejemplo, nos dice que el pueblo había servido al Señor todo el tiempo que Josué o Yehoshua y los ancianos que sobrevivieron a Josué estaban. Y una vez que murió Josué y que ya lo sepultaron, el versículo 10 nos dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron, pasó el tiempo. Y se levantó después de él otra generación que ya no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho. Cuando se refiere a que no conocía al Señor, se refiere a que no conocía en el sentido de buscar hacer la voluntad del Señor, no que no supieran quién era el Creador. Porque como podemos ver en la historia de los jueces, ellos seguían teniendo una noción de que el Dios de Israel era Él. Una de las cosas que nos ayuda a entender en el versículo también 18 de este mismo capítulo es que cuando el Señor le levantaba jueces, como dice el 18, y los libraba de la mano, todo ese tiempo ellos eran movidos a misericordia, pero una vez que ya esos jueces morían, como dice el 19, volvían atrás y volvían a hacer lo que bien les parecía. Y servían dioses ajenos, se inclinaban ante ellos y seguían tras su obstinado corazón, como viene su obstinado camino, como bien dice este versículo. Y por eso vemos que, y nos preguntamos al mismo tiempo, ¿cómo es posible que un pueblo que conocía la historia, que prácticamente cuando vamos a ver es la misma historia que Sodoma y Gomorra, donde el pueblo quiere conocerlo, donde se presenta la idea de homosexualidad, donde hay una depravación terrible, una situación bastante fea? Y vemos que es a causa de que poco a poco ellos fueron apartándose detrás de su obstinado camino. Y llegaron a un punto tan terrible en el cual vemos que aterriza en este momento, que están pasando una situación bastante fea. Y lo último que vimos del capítulo anterior nos trae un contexto en el cual, como estuvimos viendo, habían muerto 25,000 hombres benjaminitas. Es decir, prácticamente no quedaba nadie de la tribu de Benjamín y solamente quedaban 600 hombres que habían escapado. Y vemos que en el medio de esta situación se nos presenta esta idea y vemos que una de las cosas que enfatiza este capítulo todo el tiempo es la importancia de los juramentos, porque esta idea se va a ver en todo el capítulo reflejado. Y una de las cosas con la que empieza el capítulo, empieza con ellos en sí, es que ellos habían hecho un juramento que ninguno de ellos le daría por hija en matrimonio a Benjamín. Y por otro lado habían hecho un juramento de que matarían a todo aquel que no asistiera a la reunión ese día para vengarse de los benjaminitas. Ellos habían consultado al Señor y el Señor, como habíamos visto, había dicho que sí, que los atacaran porque era grande su maldad. Y ahora una de las cosas bonitas que vemos es que ellos están consultando a Dios, están llorando, están preocupándose por toda esta situación. Y en el medio de esto están viendo cómo resolver un problema de juramento. Y para entender todo esto tenemos que referirnos y tenemos que ir a la Torá, porque si nosotros no conocemos la Torá y la ley con respecto a los juramentos, entonces no podríamos entender, cuál problema tan serio tienen. Simplemente, nos equivocamos, vamos a arreglar el problema y olvidémonos de ese juramento. Sería humanamente lo que pensáramos. Pero recordar que este pueblo tenía la Torá. Así que es importante primero hacer un recuento rápido de qué problema tienen los juramentos para poder entender qué problema tienen ellos, al cual se están enfrentando y por el cual están llorando y están viendo cómo resolver. Y vemos que en Devarim o en Deuteronomio 6:13 nos dice que por el Señor tu Dios temerás, al solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, que todo juramento que se hiciera y que se haga en Israel está basado en jurar por el nombre del Eterno. Es el nombre del Eterno el que se ha puesto por testigo de cualquier juramento. Pero también sabemos que en Deuteronomio 5:11 nos dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano, porque Él mismo ha dicho que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, recibirá la sentencia, recibirá el castigo, no se ha declarado inocente.
Así que hacer un juramento es algo que no es a la ligera, porque estaríamos tomando el nombre de Dios en vano y posteriormente el Señor no nos daría por inocente ante ese juramento. Así que esta es un poco la situación en la que se ven ellos. Han hecho un juramento, pero ahora no pueden tomar el nombre de Dios en vano. Y vemos que, por ejemplo, esta situación también se ve en Números 32, cuando dice, cuando alguien haga un voto al Señor o hiciera un juramento ligando su alma con una obligación, y es interesante que los juramentos, en este caso fue él el que ligó su alma con una obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y por eso vemos, y ahora podemos entender mejor si tenemos ese contexto, el Salmo 15:1, cuando dice que los que habitan en el monte santo de Dios, ¿quiénes son? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, que hace justicia, que habla verdad en su corazón, y va mostrando varios atributos, y entre ellos pone uno muy importante. El 15:4 en los Salmos o Tejilín nos dice así: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Es decir, ni aún jurando en daño suyo no por eso cambia, porque ha hecho un juramento delante del Eterno. Y aquí tenemos la situación a la que nos vemos enfrentados. Ellos tienen un juramento, ahora solo quedan 600 hombres de la tribu de Benjamín y no tienen cómo resolverlo, porque ellos saben que ni aún por ello cambia aquel que quiera habitar en el monte santo de Dios, que quiere estar en la presencia del Creador. Gracias, Yolanda, por el aporte. Y bastante interesante lo que has mencionado. Es bueno tener estos datos presentes. ¿Alguien tiene algún aporte adicional? Me gustaría agregar algo en relación a esta lectura que se ha hecho y creo que hace referencia también a el hecho de que, como usted mencionó, había un sacerdote. Y habiendo un sacerdote, ¿cómo es que no existía un consenso o cada quien hacía lo que le daba la gana o lo que le parecía recto a sus ojos? Si se supone que el sacerdote estaba para guiar al pueblo de Israel respecto a la interpretación de la Torah. Entonces esto nos está también explicando de alguna forma que nosotros necesitamos, en cuanto al rey, yo entiendo allí como la fuerza, es decir, alguien que coloque como la parte del rigor, la fuerza representada en el rey, porque es interesante que dice esto y más adelante en el libro de Shemuel se va a dar esta historia de que ellos quieren un rey sabiendo que la Torah no es que lo prohibían, pero tampoco era algo que era muy aconsejable por el mismo profeta Shemuel. Entonces ya nos viene diciendo que el rey quizás en este caso es importante para ejercer autoridad en el sentido de fuerza, de rigor. Quizás el sacerdote puede aconsejar, puede decir las cosas que haya que hacer, pero no tiene la autoridad para obligar, sea por medio de ejércitos, por medio de armas, por medio de aquellos que quieren hacer las cosas simplemente porque les da la gana de hacerlo así. Habla también obviamente de un Estado, de un país que necesita orden. Y en este sentido, sabemos que, bueno, no somos ángeles para quizás guiarnos solamente por los deseos o por lo que la Torah indica. Somos hombres que podemos confundirnos, etcétera. Y en toda la historia del pueblo de Israel se ha visto esto, se ha visto que aún habiendo sacerdotes, aún habiendo reyes, como usted mencionó también, no quiere decir que las cosas vayan a salir perfectas. Sin embargo, es necesaria la unificación, representada en este caso en el rey. El rey que es ungido precisamente por el sacerdote. Vemos aquí dos elementos, el elemento pasivo y el elemento activo, como una familia, la madre y el padre. La madre representada en su aspecto pasivo, compasivo, misericordioso, y el padre en su aspecto activo, de rigor, de fuerza, de voluntad. El rey y el sacerdote. Esta dualidad que es necesaria para mantener un equilibrio, pues, en el Estado, en una familia, etcétera. Quería agregar algo más, si me lo permite, con respecto a quería decirlo, pero no tuve el tiempo, la parashá pasada me llamó la atención el hecho de que Moshe no entró a la tierra y
allí creo que también nos llama a nosotros a reflexionar que muchas veces podemos luchar por algo y desanimarnos porque no vemos el objetivo de aquello por lo que luchamos. Puede ser el caso de que añoremos estar en la tierra de Israel, físicamente hablando, o algo que esté en nuestros sueños, por ejemplo, ver a nuestros nietos cumpliendo la Torah, etc. Pero aunque no veamos eso, nos está invitando a que luchemos por eso. Y aunque no veamos cumplir ese sueño, el hecho de que luchemos por eso ya implica que el Eterno nos va a dar esa bendición en nuestros hijos. Y creo que es lo que también la parashá nos invita, ¿no? Que no nos desanimemos sabiendo que en vida no veremos aquello por lo que luchamos, sino que aún luchando, con la bendición del Eterno, eso será posible. Los hijos de Israel al final entraron en la tierra, y aunque Moshe no entró, luchó para que ellos entraran por allí. Y su bendición estuvo allí también, podríamos decir no necesariamente hay que verlo con tristeza, su alegría o su plenitud o su dicha, o el objeto por el cual él vino a este mundo fue ese, permitir que sus hijos o los hijos de Israel entraran a la tierra. Entonces, como un padre, quizás una madre, se preocupa por cumplir la Torah, quiere que sus hijos cumplan la Torah. A lo mejor sus hijos son pequeños, muere antes de tiempo, no logra ver a sus hijos cumplir la Torah, pero ha dejado la semilla. El Eterno hará propiamente su bendición. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese valioso aporte. Bien recibido. Los aportes siempre son bien recibidos, acompañando estas conferencias. Así que lo invito a que sea más seguido los aportes, ya que estos complementan la lectura. A veces quisiéramos tener el tiempo para tantos aportes y lo que tenemos 1 hora. Así que, nada, agradecido siempre por eso a todos los que participan de estas dinámicas de estas conferencias. Bueno, les deseo a todos Shabbat Tov. Shabbat Tov. Shabbat Tov.